y ya se encuentra con nosotras y nosotros Luisa Cantú y Daniela Pastrana. Muy buenos días, compañeras. Hola, buenos días. Luisa, buenos días. Daniela, buenos días. ¿Sí se escucha mi audio? Ya te escuchamos. Ahora sí ya. Es que me pasó muy padre. Tenía perdidos mis audífonos desde Navidad y entonces el otro día, ya sabes que metes la mano en una bolsa y los encontré, Ah, pero puede ser que ya no sirvan muy bien porque llevan 8 meses sin usarse, entonces no sé, pero sí, todo en orden. sí, se Ah, escucha sí, perfecto. sí, te oyes muy bien. Oye, ¿y esos son de pila o cómo son? Yo no los he usado yo. A No, ya. una caja y la caja se conecta. Es una, Ah. Oye, algo no, se y se va tu carga. audio, ¿eh? Te dejamos de escuchar por momentos. No te estamos escuchando ahorita, por ejemplo. Ahorita no te escuchamos De nada. pronto. ¿Hola? Sí, Ah, sí. Ah, Nada, ya. se sí, carga. el tema con los audífonos que en los momentos más inoportunos de pronto dejan de servir. Sí, ni modo. Así es, así es. Pues mi querida Daniela, mi querida Luisa, pues bueno, tenemos esta campaña que hay ya dentro de la Ciudad de México con algunos espectáculos muy particulares de Sandra Cuevas, este personajazo que tenemos acá en la Ciudad de México. Y bueno, se ha hablado mucho de Omar García Harfuch y esta campaña que hay a través de los medios corporativos y de sociales y de espectáculos para favorecer la imagen de él. Y, eh, y bueno, el papel y la figura que significa o puede representar para la Ciudad de México una mujer como Clara Brugada o un hombre como el doctor Hugo López Gatell. Y por eso titulábamos para esta charla que íbamos a tener, eh, pues la y el candidato de izquierda por parte de Morena para la Ciudad de México, para hablar así en términos claros y llanos, sin ambigüedades, pues cómo estamos identificando a estos personajes, en este caso Clara Brugada y el doctor Hugo López Gatell. ¿Qué significa? Estamos ya ahora a 5 de octubre, después de que inició las primeras semanas de los anuncios y los destapes y demás. ¿Cuál es el balance que estás haciendo ahorita, Luisa Cantú? ¿Cómo estás viendo estas campañas de Clara Brugada y del doctor Hugo López Gatell? Ay, es que primero nos pones la provocación de Sandra Cuevas enfrente y luego nos dices que no hablemos mal de Harfuch. Está muy limitado esta No, como... no, tenemos los videos de Sandra Cuevas, no te preocupes, tú Ah, nada más, ya. tú nada más los pides y lo podemos lanzar, como que no, Me siento traidora con Jessica porque sé que es su tema favorito, entonces no sé si mejor guardárselo. Pero pues quisiera empezar un poco más atrás, Ernesto, para llegar a esto de las candidaturas per se, porque además sé que ustedes han hecho amplias entrevistas y seguramente podrán aportar mucho más a eso, porque como que la pregunta es un poco quién es de izquierda y quién no, ¿no? ¿Por qué Morena, que está insistiendo mucho en que la gente va a decidir quién es su candidato, postularía a alguien que no es de izquierda cuando eso es lo que se está defendiendo y sobre todo en un lugar como la capital del país, que es literalmente el bastión, ¿no? De izquierda. Y entonces quisiera poner un poquito de contexto sobre quiénes son las dos figuras y cuando decimos que son de izquierda y cuando decimos que son quienes tendrían, digamos, por excelencia y carrera que ser las y los aspirantes, es decir, que solo nos den a elegir entre estos perfiles, ¿no? Porque de repente es muy fácil decir, bueno, ahí estaban todos y la gente decidió. Deberían de darnos solo ya filtrado, porque ese es, digamos, el sentido de que existan los partidos, a los candidatos. Clara Brugada es una economista de la UAM de Iztapalapa, que ha estado básicamente en casi todos los puestos de función pública, diputada local, federal, alcaldesa en Iztapalapa una vez, dos veces y después reelecta. Empezó como estudiante en la UAM y ahí se vinculó con los movimientos de vivienda, movimientos como el de San Miguel Teotongo, que es la colonia en la que vive ella, no nace en Iztapalapa, se va a vivir ahí a propósito, eligió ir a vivir allá como estudiante justo para enriquecerse, digamos, de esta perspectiva de lucha, que es una lucha que tiene que ver con las ciudades
que no son mercancías, ciudades para la vida. Fue una cosa que se empezó a poner mucho sobre la mesa con la lucha de Mítica, ustedes se acordarán, porque justo la ciudad no es solo que haya edificios, es ciudades que tengan infraestructura como agua, como luz, como conectividad, ¿no? Donde se puedan cumplir verdaderamente nuestros derechos. Áreas verdes, por ejemplo, que pocas veces hablamos del derecho a lo que es literalmente tener pasto y un árbol enfrente. El espacio público, digamos que desde hace muchas décadas ella trae esta perspectiva de lo comunitario, lo cual pues a mí me hace pensar que es como la visión de izquierda más lógica, sobre todo para una urbe como la de la capital. Digo, todo lo que ha hecho ya ahorita estoy segura que nos podrá decir un poco más Dani, pero 12 utopías, 12 albercas semiolímpicas, 12 espacios deportivos, 10 auditorios, 108 orquestas comunitarias, 2 gimnasios olímpicos, 130 caminos para mujeres seguras, 310 murales, ¿no? Es decir, toda su gestión ha sido congruente a esta formación política que tiene ella desde el principio. Entonces, a mí eso me parece muy importante. Cuando hablamos de quién tendría que acompañar, digamos, desde la capital a quien probablemente sea nuestra presidenta, que es Claudia Sheinbaum, sobre todo si ella dice es tiempo de mujeres y es tiempo de izquierda, pues tendría que ser alguien que pueda demostrar incluso que tiene resultados en esta perspectiva. Y ahí también quería como apuntar el tema pues de Morena otra vez, porque en el proceso para el primer filtro, digamos, ustedes recordarán que Mario Delgado puso una liga ahí en sus redes sociales y decía, ahí está para que casi se registre quien quiera para pelear por ser el coordinador o la coordinadora de los comités. Y cuando puso la liga yo me metí a ver como qué había y básicamente te pedían como documentación general y que adjuntaras las pruebas, digamos, de tu aportación a la Cuarta Transformación. Ni siquiera te piden militancia en Morena, te piden que adjuntes las pruebas de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, pues digo, ¿qué más pruebas que toda esta lucha de Clara? Y en el lado de López Gatell es, digamos, una persona que literalmente lo chupó, digamos, ¿no? Desde casa, lo aprendió ahí. Viene de una familia en la que, pues de refugiados, él es la primera generación nacida en México, su papá antifranquista, perdón, su abuelo antifranquista, antinazista, el papá uno de los urólogos más importantes de México, ambos padres empleados de los sistemas públicos de salud de la ciudad. Él estudió medicina, como sabemos, en la UNAM, desde entonces ya con tesis que tenían que ver con epidemiología y con neumonía, es decir, con este aparato que ahora estuvo a su cargo. Digamos, todo lo que puede uno pensar de formación médica, pero con esta característica que describe, por ejemplo, Alejandra Krail en este amplio perfil que le hizo, platicando con sus compañeros de política, ¿no? Como siempre alternando la salud y el derecho a la salud con la política. Y me parece como muy interesante eso también, porque a veces no hablamos de los derechos llave, como que sí, pues sí, no los ponemos sobre la conversación pública. Y la salud es, pues creo que el derecho llave literal vital, porque sin salud no hay nada más, no te sirve nada pelear por vivienda, por empleo o por nada si no hay salud. Y uno de los grandes impedimentos para gobernar para la izquierda han sido quienes buscan deteriorar la salud a cambio de, pues, rédito económico, ¿no? En los sexenios pasados tuvimos a funcionarios literalmente puestos por empresas que lucran con la falta de salud, ¿no? Bueno, digo, el reportaje de PopLab de las piezas que ha puesto Coca-Cola habla por sí solo, pero pensando solo, por ejemplo, en la secretaria de Salud anterior, Mercedes Juan, había sido presidenta de una organización civil patrocinada por las principales farmacéuticas, hospitalarias de alimentos y bebidas en México, consejera de Coca-Cola y se opuso fuertemente, lo sabemos, a un etiquetado claro que sirviera de verdad, ¿no? Entonces creo que López-Gatell también tiene esta trayectoria muy de izquierda con las batallas de izquierda más importantes que son contra lo privado tóxico en detrimento del Estado, ¿no? Entonces, para hablar, digamos, de las campañas, a mí me parece importante regresar un poquito, porque si Morena puso como filtro para ser coordinador de los comités, demostrar literalmente, y ese es el inciso, que tienes trabajo para una transformación, pues yo solo podría ver el de ellos dos. En realidad, el resto de los aspirantes, ni Mariana Boy ni Omar García Harfuch, me puedo imaginar que hayan puesto ahí de adjuntado, ¿no? Porque que sus fotos en la policía o no, sus fotos en el verde, como que qué pusieron de trabajo contra todo lo que podemos hablar de estas dos figuras. Ya, gracias, Luisa. Daniela, ¿cuál es tu mirada también aquí sobre el mismo tema? Un poco para complementar, diría lo que han estado planteando y proponiendo ellos dos en estos días, a partir de que se anunció su registro, Clara un poquito antes,
¿qué es este proyecto, no? Lo de las utopías. Clara en su inicio en el evento que hizo en el Monumento a la Revolución definió muy bien varias de las cosas, habló de una ciudad, decía, feminista, de cuidados, y luego en una entrevista que le hicimos hizo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que incluso no había pensado con el tema de la seguridad. Ella decía, tenemos que ir por también por la lo voy a buscar aquí, dice, por transformar la vida privada. ¿Ya? Y decía, porque mucha de la violencia que tenemos empieza en la casa y eso está más que documentado, 70% de las agresiones sexuales a mujeres o a niños está en la casa y mucha de la violencia está en la casa. Entonces esto, y ella es muy tajante y dice, no, nada de que eso se arregla en familia, porque la familia es un poco también de agresiones. Entonces tenemos que transformar esa vida privada, dejar de tener esas violencias en nuestros espacios privados para poder empezar a enfrentar todas las otras violencias, ¿no? Ese es un tema y el de los sistemas de cuidados y el trabajo que tiene de 3 gestiones en Iztapalapa, no solo son las utopías es lo más visible, lo más grande, porque son estos como centros integradores de una serie de atenciones para la comunidad en el que las señoras pueden ir y por un peso lavar su ropa mientras están haciéndose, no sé, ejercicio, un masaje. Hay un montón de cosas distintas en las utopías que tienen que ver con la creación de este sistema de cuidados, pero tiene aparte lo de los senderos seguros, tiene la enorme, a diferencia de Sandra Cuevas, que es como su antítesis, y que se dedicó a borrar todos los murales urbanos de la Cuauhtémoc, pues en Iztapalapa han proliferado, hay más de 9,000, si no me equivoco, y algunos incluso utilizando las azoteas. Cambiar, poner luz, alumbrado en cada una de las calles, que eso pues modifica la vida totalmente de la ciudadanía, y también el tema de los centros colibrís, ¿no? Que son como también centros como de atención, o sea, toda esta cosa como que es en conjunto para modificar la vida de la ciudad desde estas visiones que no son punitivistas, sino más bien como educativas, ¿no? Y de atención integral. Entonces, ese es como el delineado más claro que ha hecho y en el caso y otra cosa, está muy relacionada con el partido. O sea, está muy relacionada con esta idea de partido-movimiento con el que ha trabajado muchísimo, pues las bases de Morena en los últimos años, ¿no? Todo el trabajo incluso que hemos visto desde el Instituto de Formación Política, desde el último año de movilizar a la gente, de tenerla activa, lo del proyecto de nación que ya habíamos platicado aquí, ¿no? O sea, como la construcción desde las bases. Y eso es una cosa que sí ha hecho Clara, trabajar directamente, territorialmente con ellos y con también la comunidad de artistas, ¿no? Y por eso, bueno, hay un montón de artistas que le apoyan. Estaba la moderadora del acto era Nora Huerta y estaba Horacio Franco y bueno, también están los Taibo, ¿no? O sea, ha habido muchas muestras de apoyo a su candidatura de personas que están ligadas a la cultura y creo que eso es como lo más rescatable y lo más fuerte de las líneas que ha estado haciendo. Ahora hicieron esto y me encantó, las brigadas Brugada, ¿no? Como en oposición a porque hay un cerco mediático muy fuerte de la prensa corporativa, que todos los días nos pasa lo que hace ya no solo el candidato Omar García Harfuch, sino su mamá. Ahora todo el tiempo sabemos que es el hijo de María Sortey, que es su mamá y sale en todos lugares, ¿no? Bueno, entonces, frente a eso, pues muchos activistas se pusieron a hacer esto, las brigadas Brugada, para estar promoviendo como quién es, y también empezaron a rolar esto que es la cumbia de las utopías, que está pues una cosa muy linda y que pues la verdad sí emocionan o sea, esta movilización eh, muy activa. El tema es que quizá, bueno, pero eso si quieren ahorita lo hablamos, que quizá no falte tiempo, ¿no? Esa es como una cosa que creo que
ayer lo platicaba con Luisa, yo siento que empezó muy tarde a conocerse el trabajo de Clara Brugada en Iztapalapa, mucha gente en la ciudad todavía no lo conoce, y Luisa me decía, sí, pero pues es que nadie se imaginaba que iba a pasar esto, ¿no? O sea, nadie imaginaba que de pronto la opción iba a ser como exactamente lo contrario dentro del propio partido. Entonces, bueno, ese es el caso de Clara, y en el caso de Hugo López-Gatell, yo creo que de sus principales fortalezas es que justamente fuera, además, o sea, Iztapalapa es una delegación muy compleja, muy grande, tiene 2 millones de habitantes, es la más grande, pero no tiene los niveles de desigualdad que tiene la Ciudad de México. O sea, la gente más rica de Iztapalapa pues no tiene nada que ver con la gente más rica de la Ciudad de México, ¿no? Los que tienen sus casas en Miami y en la ciudad como de paso, ¿no? Entonces, yo creo que la gestión o sea, de haber estado en el gobierno federal lidiando con todos estos señores tan poderosos de las industrias, de dos industrias muy poderosas, que es la alimentaria y la de tabacalera, sí le dan a López-Gatell una posibilidad de enfrentar pues a los tiburones que pueden enfrentarse en la Ciudad de México un gobierno, ¿no? En estas otras alcaldías que son muy, muy, muy opositoras, muy racistas en muchos casos y muy clasistas. Yo creo que sí, esa es una ventaja que él tiene. Él ha hecho una batalla, o más bien ha estado delineando su proyecto. Sí habla de dos sectores muy importantes, de las mujeres y de los jóvenes. Creo que el tema de los jóvenes ha sido también otra fortaleza, porque es un sector al que ningún candidato le habla, ¿no? Creo que yo es al único que le he visto de todos los aspirantes, que hablándole directamente así, solo a jóvenes, escuchando cuáles son sus necesidades, y pues al final es el sector que va a votar por primera vez, muchos de ellos van a votar por primera vez en estas elecciones, ¿no? Entonces creo que esa es una de las enormes ventajas que tiene, y el otro es que es muy conocido, para bien y para mal. No sé quién me decía que tiene muchos negativos. Yo creo que tiene, o sea, incluso en la Ciudad de México, más gente que lo apoya que la que no lo quiere. Lo que pasa es que los otros son muy gritones, pero por lo menos en las cosas que yo recibo o que percibimos a veces de los comentarios, pues sí es como 9-1, ¿no? Y en el Facebook Live que hizo ayer también era pues muy notoria la cantidad de la gente que le tiene mucho cariño. Y yo creo que pues al final la mayoría de los negativos que tiene, pues son de la derecha, a diferencia de Omar García Harfuch, que la mayoría de los negativos que tiene, pues viene de la izquierda. Entonces, me parece que ese es como un punto que quizá también tendría que considerarse, ¿no? Y bueno, pues a él no lo tienen que conocer, es quizá la segunda persona más conocida del país después del presidente López Obrador, ¿no? O sea, justo por la gestión de la pandemia. Lo único que tiene que hacer es hablar, pero ocurre que en varias entrevistas que ha tenido en algunos medios corporativos, pues no lo dejan hablar, no lo dejan hablar de las cosas de la ciudad, ¿no? Están como, yo vi un par en los que 20 minutos preguntándole sobre las mismas cosas de la pandemia que le preguntaron como 1852 veces durante las conferencias, y dices, y otra vez volvemos al mismo tema. Entonces, creo que ese es el punto más central. También creo que otra de las líneas importantes de las que ha hablado es de los espacios públicos, de los parques, bueno, empleo, vivienda, parques y desarrollo inmobiliario, como puntos centrales y quizá distantes o no tan enfatizados en el mensaje que lanza Clara Brugada. Y bueno, pues ya lo vimos ayer iniciando Facebook Live a las 7 de la noche. Yo creo que muchos nos acordamos de las conferencias, porque era, ¿no? Hoy es no sé qué día, son las 7 de la noche, y pues ya el chip de 451 conferencias a mí de inmediato me hizo como clic con eso, aunque ayer el tema pues era la Ciudad de México. Y pues eso yo creo que es como muy importante que, que sí pongamos atención. O sea, el cerco es muy fuerte. Uno puede entrar a ver todos los medios, así un Google,
y ves lo que hace un candidato, o sea, lo que hace García Harfuch. Ayer hasta Reforma tenía que si se reunió con Quintero o no se reunió con Quintero, o sea, cualquier cantidad de medios atendiendo lo que hacen. Y en los otros casos, pues más bien nos enteramos por redes, ¿no? Y yo creo que pues ahí hay una cosa muy dispareja en términos de que pues sí, o sea, ¿cómo no vas a ser más popular si sales en TV Notas que tiene 1 millón de ejemplares, un tiraje de 1 millón de ejemplares semanales y se repite por 10? Pero yo creo, y sí estoy convencida que en esto estamos jugando mucho del futuro de la ciudad. Entonces, sí creo que es muy importante que lo abordemos y además que se circule lo que están planteando, pues como para que al final del mes no nos digan, pues es que la encuesta dice esto, porque es lo que la gente está viendo, ¿no? Y les pongo un ejemplo ya muy, muy chiquito nada más para cerrar. Ayer le comenté a una persona que no ve mucho, que no está muy enterada de la política, le preguntaba yo, ¿no? Ah, ¿conoces a Clara Brugada? Y decía, pues más o menos creo que era alcaldesa de Iztapalapa, ¿no? Y luego a López-Gatell sí, a él sí, un poco más por la mañana. Y a Omar García Harfuch, pues es el hijo de María Sorté, ¿no? Y entonces le dije, oye, te puedo compartir los links de las entrevistas que le hicimos para que me digas qué te parecen y me digas si votarías por alguno de ellos. Y cuando los vio, pues sí me dijo, no les voy a decir por quién para no acá influir, pero sí me dijo uno de esos, ¿no? Pero no los conozco, o sea, no estaba enterada de sus propuestas. Entonces yo creo que con ese pisto tan disparejo, pues no se puede pensar en una contienda, que además es una cosa que pues, nos afecta a todos los que vivimos en la ciudad y nos va a afectar a todos los que vivimos en la ciudad. Ya, gracias, Daniela. Pues sí. Y una cosa más también que ahorita Sí. me acordé porque vi un comentario que muchos decían, y que creo que algo que han dicho, y también lo platicaba el otro día con otros colegas, de que no ha gobernado, de que no ha sido alcalde. Pero pues López Obrador tampoco lo era antes de ser gobernante de la Ciudad de México, nunca había gobernado nada y fue un estupendo gobernante. O sea, yo creo que eso no tendría que ser un punto en contra, ¿no? Sino más bien otras cosas que podríamos analizar. Pero porque ahorita vi el comentario y porque lo he oído varias veces y me llama mucho la atención, eh, pues porque así llegó López Obrador. Digo, podemos recordar que quiso ser gobernador de Tabasco y no lo dejó Roberto Madrazo, ¿no? Con aquel fraude. Y así llegó, como luchador social, con convicciones y sobre todo con una idea clara de lo que quería en la ciudad y fue un buen gobernante. Y no solo eso, ¿no? Pues Claudia Sheinbaum también es otra científica que nunca Pero había gobernado. Claudia había sido alcaldesa en Tlalpan, ¿no? Ah, Entonces, es bueno, un poco esto, de que primero empieces con pero no necesariamente así ha sido, ¿no? O sea, ese es el punto. Yo creo que hay otros elementos que pueden funcionar, sí o no, pero eso tiene que ser una decisión que tendría que ser, como bien dice Luisa, si el partido de izquierda te presenta aspirantes que pueden tener posiciones de izquierda, pues ya la gente decide de esas posiciones cuál cree que conviene más o no. El problema es que cuando te presentan uno que no tiene nada que ver con las cosas de izquierda, pues entonces, ¿de qué estás hablando, no? O sea, y además con esta avasallamiento mediático. pues sí. ¿Decías algo, Luisa? Nada más quería apuntar que además, de hecho, el diseño actual del proceso interno, de hecho, favorece a Harfuch, ¿no? Por ahí justo leía unos comentarios que decían, bueno, es que la semana pasada decías que no querías a López-Gatell. No, lo que pasa es que quiero a Clara, ¿no? Digo, yo ahí ya destapando, digamos, y en aras a la transparencia. Y entonces todo lo que le reste votos a Clara, pues para mí, obviamente, no es una buena idea. Y el tema es ese, que como está el diseño actualmente que está presentando Morena, a quien se favorece es a García Harfuch. ¿Por qué? Porque la gente que está, digamos, en el que se considera de izquierda, pues va a tener que decidir entre Clara y López-Gatell. Y entonces ahí ya divides el voto entre dos personas. Y toda la gente que no, digamos, a García Harfuch nadie le quita votos, ¿no? Toda esta gente que ya decíamos que lo quiere y que lo está siguiendo,
pues no es gente que votaría por Gatell o gente que no quiere a Clara por cualquier razón. Digamos, no hay nadie, Mariana Boy no le quita votos a Harfush ni nadie, como que él tiene el camino libre, mientras que el voto de la izquierda sí se está dividiendo entre dos muy buenos perfiles. Por eso yo decía, si llega López-Gatell, pues le quita votos a Clara. Pero sí, más bien lo que debe haber pasado es que quitaran a García Harfush y fuera entre dos perfiles de izquierda con una amplia trayectoria, además en la cuarta transformación. Porque otro dato importante también ahí, Dani, es que siempre dicen, ay, es que ahí están los resultados que son innegables de Harfush en la ciudad. ¿Son de Harfush o son de Clara? Perdón, porque cuánta de esa incidencia que él presume no es también Iztapalapa, ¿no? ¿Por qué no es el mismo comportamiento en Cuauhtémoc que en Iztapalapa? Porque ahora Cuauhtémoc es donde creció y bajó en Iztapalapa, ¿no? Si fuera un asunto de generalidad que viene desde el gobierno central, sería igual en todas las alcaldías, y no fue así. Entonces, como que estas también aportaciones que están forzando los medios de comunicación están súper infladas, y la vez que si tienes los medios a tu favor, eres una figura conocida porque tu mamá es del mundo de la farándula y ya hemos visto por otros sexenios que eso funciona, y el voto de la izquierda además está dividido entre dos muy buenos perfiles, tienes todas las de perder. Y luego, si en la encuesta ni siquiera sabemos si van a poner hombre o mujer, pues también no nos dan la posibilidad de usar el voto útil, porque si ya sabemos que van a poner hombre en la Ciudad de México, pues con el dolor de nuestro corazón, aunque queramos a Clara, vamos a votar por Gatell, para que no sea Harfush. Pero como no sabemos si va a ser hombre o mujer, pues la gente va a votar libremente y reducir, digamos, los porcentajes entre dos de Clara y Hugo López-Gatell para que quede arriba Harfush. Y la respuesta que daba Mario, la verdad, a mí me es muy insatisfactoria. Eso de, bueno, pero la siguiente, la mujer mejor posicionada entonces, ¿no? Si resulta que, por ejemplo, gana Harfush en la Ciudad de México y resulta que van a poner mujer, entonces van a poner a la mujer mejor posicionada, que sería Clara. Pero si es al revés, ¿no? ¿Qué tal que gana Clara y deciden poner hombre? El mejor posicionado va a ser probablemente Harfush. Y si siempre hubiéramos sabido que hubieran sido hombres, pues entonces la gente hubiera votado de forma útil, ¿no? Es como que todo el diseño está mal pensado o bien pensado en detrimento de López-Gatell y de Clara. Y además hay una cosa más, que es, además de lo que estás diciendo y que yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y también de acuerdo con que el tema de la seguridad, de la disminución de la inseguridad es multifactorial, o sea, una buena parte es Iztapalapa, pero también, y se ha analizado pues el tema de los programas sociales, que es a nivel, como con todo el contexto federal de atacar las causas, ¿no? Que pues esa ha sido la bandera del López Obrador de 5 años, vamos a atacar las causas, y se supone que tendría que estar dando esos resultados, no por un tema policíaco. Pero Sí. además también está el otro asunto, que es, se habla mucho de que es para ganar a las clases medias. Yo la verdad es que no estoy, o sea, no sé si, o sea, yo creo que los medios corporativos están utilizando esa imagen eh, porque ahorita les es funcional, porque les ayuda a dinamitar otras candidaturas que son posibles, o sea, que pueden ser muy buenas. Y entonces se está usando eso. Pero justo la imagen y el uso de TV Notas y el uso de las telenovelas y el uso de todo eso no es para la clase media precisamente, es para a un sector de la población que puede no estar muy interesado en el proceso electoral, que puede no estar muy interesado en los candidatos y que es un sector popular quizá. Pues que es justamente el que, pues la fórmula que se aplicó en 2018, digo, en 2012 con Peña Nieto, ¿no? O sea, que sí o sea, es ese sector también, nada más que no está interesado en la política, que tiene mucho trabajo, tiene muchas otras cosas que hacer, o porque está muy decepcionado en muchas cosas, pero precisamente yo lo que veo en estas giras donde luego vemos que dicen, ah, sí, Omar García Harfuch habló 4 minutos y posó 50, con fotos de las señoras diciéndole, ay, yo te quiero y estás muy guapo, pues se explota eso en estos medios, en estas revistas de corazón, con toda esa parafernalia, justo por eso. No es necesariamente el tema de la clase media, porque la clase media, pues se la ha pasado cuestionando, bueno, no toda la clase media, esa es una categoría que tendríamos que analizar también, ¿no? Pero hay un sector de la población que se la ha pasado 5 años cuestionando a el gobierno de López Obrador y que ahora parece pues muy contento con la opción o con la aspiración de García Harfuch. Yo creo que eso simplemente eso solito tendría que ser motivo de desconfianza, ¿no? Y pues es eso. O sea, simplemente yo
creo que es una utilización del personaje, pues para generar esto en la capital, que decíamos que es la ciudad que ha sido la avanzada del progresismo en el país. Podemos cuestionar muchas cosas, izquierda, no es izquierda, qué es, qué no es, pero sí ha sido durante 3 décadas pues la avanzada, ¿no? Y pues es ir al corazón, y es ir al corazón y aprovechar de que son 3 semanas, porque no es como 6 meses, como como los coordinadores nacionales que no sé cuánto tiempo hicieron campaña, pues para detonar algo que para mí me parece, sí, como el caballo de Troya. Gracias, Daniela, y gracias, Luisa. Pues sí, hay una campaña intensa y no solamente ya es, no solo la campaña, no solamente la está haciendo Omar García Harfuch, sino también su mamá, como bien señalan, porque se convirtió también ya en una promotora de la campaña de su hijo, y los medios corporativos, pues en estas como notas pautadas, como llaman por ahí, tenemos, por ejemplo, este video. Si le puedes poner con el audio, por favor, este promocional del Heraldo, de esta entrevista. Si le puedes poner Y audio, la por que se favor. queda soy yo. Y ahí comenzó mi carrera como actriz. Entonces me dijo, sorte, que en italiano significa suerte. Probablemente no hasta el final de mis días, pero sí me sigo viendo como actriz. La última que él hizo, El barrendero, justamente ahí estaba yo embarazada de mi hijo Macho, que me dijo, yo voy a ser policía. En ese momento puse el grito en el cielo. Sí, me siento muy orgullosa de él. Una persona muy comprometida, sufrió un atentado muy grueso. Lo único que hice fue arrodillarme y darle gracias a Dios. En Perfiles de Heraldo Media Group, María Sorté, actriz y cantante. Lunes, esta mañana, 9 horas, solo por Heraldo Televisión. Bueno, pues tremendo, tremendo. Con eso vamos a tener que estar lidiando. Y yo nada más colocaría para lo que ustedes decían, sobre lo que ustedes comentaban también, pues que me parece también que en el caso de Clara Brugada y de el doctor Hugo López-Gatell, en esta fórmula extraña que hay y que bien señalas, Luisa, de decir, bueno, eso conviene o no conviene, si va a ser hombre, si va a ser mujer, pues también está está el otro ángulo que también me gustaría colocar, que si no estuviera el doctor Hugo López-Gatell, pues entonces o es Clara o es Omar, sin ninguna otra alternativa en lo que toca a un hombre. Y, y bueno, yo nada más la diferencia que tendría también es de decir, bueno, si no es Clara, vamos a tener que votar por Gatell. Pues no, yo no votaría con sacrificio por Gatell, Bueno, ni claro, por claro. ni por Clara Brugada, ¿no? Me parecen extraordinarias oportunidades que tenemos en la Ciudad de México. Y yo comento esto también porque creo que sería importante para cerrar el tema, Daniela, Luisa, esta campaña en change.org sobre Omar García Harfuch, una oposición por parte de sectores de la izquierda, periodistas. Ya vi por ahí que firmaste, Daniela, varios colegas, Temoris y demás han estado firmando esta carta que se envía a change.org, y me gustaría que comentaras algo ahí, comentaran algo al respecto de la pertinencia o no. Le toca a este lado de la izquierda, al gremio periodístico, a sociedad civil en general, hacer este tipo de peticiones dirigidas a Claudia Sheinbaum y a Mario Delgado y a Alfonso Durazo como por las cabezas principales que hay en el partido Morena. Daniela. Pues mira, un poquito la esta surgió el día en la tertuliana, estábamos hablando de la ultraderecha, y pues ya de pronto, pues sí, o sea, porque planteas esos escenarios, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí alguien dijo, pues hagamos algo, y entonces empezamos a conversar, y Leti y Temoris luego se lo tomaron más en serio, y luego dijimos, pues sí. Y yo lo platiqué con mi familia por el tema, porque yo jamás en mi vida ni siquiera sabía cómo hacer esto de Change, o sea, no sabía ni cómo abrir las plataformas. Primero hicimos como este formulario en una muy rápida redacción, de cuáles podían ser los puntos
por los que realmente nos parece como muy inaceptable que sea candidato de las izquierdas. Pero en menos de 3 horas lo pasamos por WhatsApp, así como círculos muy cercanos, y de pronto pues ya había 500 firmas. Entonces dijimos, no, eso es inmanejable y pues ya hay que abrirla ahí. Y yo lo platiqué con mis hijos en el sentido de que, y lo veo, ¿no? O sea, Andy es la primera vez que va a votar. Y yo creo que no le puedo pedir que tenga que decidir entre Taboada o Sandra Cuevas y Harfush. O sea, realmente sí creo que es un momento en el que queda poco tiempo, es muy poco tiempo el que se tiene para revertir este, insisto, avasallamiento de los medios, de borrar todo lo que tenga que ver con los puntos oscuros o no claros o no contundentes que pueda haber en la candidatura de García Harfuch. Borrarlos, porque ya todo es, ay, el atentado, es lo que vimos en el video, y no las otras cosas que ya aquí se han expuesto mucho ayer y antier, que son, pues, la no claridad en la construcción, en su participación en la construcción de la verdad histórica, el no deslinde de los crímenes que han cometido sus familias, que son agravios que todavía no están resueltos, la relación también porque su jefe era García Luna, y también la relación con el tema de los exámenes de confianza que no pasó, y por último, que es eso, pues el asunto de pues que ni siquiera no podemos exponer aquí cuáles son sus propuestas para la ciudad porque ni siquiera las ha dicho, ¿no? Podemos decir las de Clara, las de López-Gatell, las de Omar García Harfuch, no, porque pues nadie las conoce. Entonces, creo que eran esas, y porque sí, es poco tiempo, y creo que es un momento también, pues, por nosotros decir, por lo menos si en 3 años estamos, y toco madera, pero nos toca estar como le ha tocado estar a los de Morelos con el gobierno tan horrible de Cuauhtémoc Blanco, o en Chiapas con el gobierno tan horrible ese de Rutilio Escandón, pues por lo menos decir, pues yo hice lo que me tocaba, yo hice el esfuerzo de que eso no ocurra, porque también se han equivocado. O sea, a mí de pronto, aunque me digan que si lo apoya Claudia Sheinbaum o lo apoya López Obrador o Quintero, pues López Obrador también se ha equivocado y lo ha reconocido, nos ensartó ahí a Lili Telles, ¿no? Él mismo lo dijo. Entonces, pues sí, pero pues él se va a ir y nos va a dejar en la ciudad con estos personajes. Entonces yo sí creo que es un momento de definir, ahora sí, de decir, pues yo haré lo que pueda para que poder ofrecerle a mi familia un escenario mejor para la Ciudad de México, ¿no? O sea, yo sí creo que es un momento de hacerlo. Gracias, Daniela. Luisa, ¿cuál es tu mirada? Sí, bueno, primero solo decir lo que decías de López-Gatell, por supuesto, quizás no lo expresé correctamente. Por ahí decía Esther el otro día en redes, y creo que lo puso ahorita en el chat también, ojalá hubiera vicepresidentes, ¿no? Como la figura del vice, o sea, como jefe de gobierno o jefa de gobierno y vice, pues sería ideal para estas dos fichas que efectivamente son, digamos, ambas muy valiosas, pero pues sí, mi corazón obviamente quiere a una mujer, y sobre todo a una mujer que hable de cuidados. Ahí digo, hasta Patricia Mercado, por ejemplo, ¿no? O sea, la propia oposición decía, lo más cercano a esta reforma que estamos peleando del Sistema Nacional de Cuidados es lo que pasó en Iztapalapa. Es decir, creo que como que a mí la parte que me ilusiona tiene que ver un poco con esa perspectiva que la verdad, pues sí, solo puede venir de una mujer, ¿no? Pero no es una perspectiva solo para mujeres, es una perspectiva para toda la sociedad, solo desde una mirada de alguien que ha tenido que atravesar, digamos, desde el feminismo todas estas luchas, ¿no? Entonces, claro que López-Gatell es una excelente opción, solo yo decía que pues a mí el orden, digamos, sería ese, pero efectivamente deberíamos tener que escoger solo entre buenas opciones, sobre todo si hay un partido que nos está diciendo que es de izquierda y que pues justo contó, digamos, con mucho del contrapeso periodístico contra las derechas y contra las industrias que justo han mermado, digamos, el bienestar de nuestra nación. Y ahí es donde yo también creo y suscribo que sí, mientras, digamos, sea transparente y no haya dinero de por medio, podemos tener una postura. Si nos estuvieran pagando, creo, para decir lo que estamos diciendo, sí creería que hay un conflicto, obviamente, porque tenemos un micrófono. Pero si es un asunto de convicciones, creo que incluso es lo que se debe hacer.
¿no? Es un asunto hasta de transparencia, digamos, como todo lo que yo haga de mi trabajo viene desde aquí y tú decidirás si te sirve o no, si lo usas o no. Digo, obviamente eso no es una excusa para faltar al rigor, pero si yo estoy haciendo un trabajo riguroso y transparente, no le veo ningún conflicto ni falta con el periodismo, ¿no? Y la verdad es que el mundo no sucede en igualdad de condiciones. Es decir, si el mundo fuera de que, ok, hay justo, ¿no? Como decía ahorita, perfiles todos con las mismas posibilidades, con el mismo trato ante los medios, con el mismo apoyo empresarial, ¿no? Que compita de verdad el mejor, pues diríamos, bueno, órale. Pero la verdad es que el mundo no sucede en igualdad de condiciones. Y cuando hay un lado que tan latentemente se está pronunciando, pues nosotros no podemos decir, bueno, me voy a quedar aquí en la neutralidad a esperar a que este gigante aplaste a este chiquito, ¿no? Más bien ahí, tomar partido significa buscar justo neutralidad a veces. Entonces yo creo que el periodismo también, y lo sostengo en muchos ejemplos distintos, puede darse, insisto, mientras sea transparente y sin dinero de por medio, esos permisos. Pues yo también firmé, de hecho, también, pero ya como no fui de las primeras 500, imagínate, ya nos salieron un montón de nombres, pero también creo que eso es importante, un poco dar la cara, ¿no? O sea, decir, no estoy haciendo esto por atrás, ni estoy haciendo esto de forma que mi audiencia no lo sepa, lo estoy poniendo ahí. Este es mi periodismo político también, ¿no? O sea, como que hablamos mucho de la politización ciudadana, pues creo que esta es la mejor forma, ¿no? Independientemente de que el periodismo sea nuestro oficio. Y también es importante decir que existimos como personas, además de como trabajadores de un medio, ¿no? Ya, gracias Luisa. Pues sí, son los ángulos y las miradas que tienen aquí dos colegas periodistas a quienes queremos y admiramos mucho en este ¿Tú trabajo qué dices? periodístico. ¿Yo? Sí, tú, ¿Con respecto de qué, perdón? de si nos toca o no. No, yo creo que nos toca. Creo que hay, por ejemplo, tenemos el caso de Ayotzinapa, por poner un ejemplo en una dimensión nacional importante y que simple y llanamente me parece que con la argumentación, con la exposición de motivos, pues con eso nos estamos posicionando de muchas maneras. Hay corrientes duras que vemos que se están moviendo aquí en la Ciudad de México y también a nivel nacional. Así que sí, yo creo que en este caso, en el caso de Pie de Página, por ejemplo, y Rompeviento TV, pues creo que hay un posicionamiento que está claro sin tener que estarlo expresando de manera diaria, ni mucho menos, sino con la línea editorial de los medios, me parece que puedes ver por dónde va. Y en tu caso, mi querida Luisa, que te ha tocado capotear temporales en distintos medios corporativos y que siempre tienes que estar ahí sondeando. Yo por eso decía, Luisa sería excelente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque le Nos toca quedamos capotear. esperando su registro. Sí, Bueno, sí, sí. Sí me Luisa, inscribí, pero no me si eligió. hubieras puesto tu registro, seguramente tendrías muchísimos más argumentos para llenar en ese cuadrito de aportaciones a la cuarta transformación. Bueno, yo pienso, la Sí, verdad. y mira, déjame aprovecho esa pregunta que me haces, mi querida Luisa, para retomar alguien de la audiencia le hacía una pregunta a Daniela, pero yo la haría para nosotros tres, y que es, o sea que si queda Harfush, entonces estarías proponiendo no votar por Morena en la Ciudad de México si quedara Omar García Harfush. Esa pregunta pues nos la haría a nosotros tres. ¿Qué responderías, Daniela? Mira, yo no, yo en principio habría dicho que no. O sea, sí que yo no puedo votar o sea, por todo lo que no sea resuelto, mientras no haya un deslinde, mientras no nos diga lo que puede o no saber de Ayotzinapa, mientras no nos diga, tengo un deslinde contundente de su relación con Genaro García Luna, su relación familiar, yo es como justo lo contrario, y no es lo mismo que sea un funcionario, no es lo mismo que sea el jefe de la policía a que sea el gobernante. Es que ahí hay una diferencia enorme. Eh, Luego Temoris me hizo ver que las decisiones a veces que si es una contienda cerrada, me decía él, pues iría con la nariz así, tapada así y votaría, porque pues, si es la contienda cerrada entre él y, no sé, Taboada o Sandra Cuevas, pues entonces, pues qué tal, pues no quedaría quizá de otro. Pero lo más trágico de esto
es que vimos las encuestas últimas, estas que decían que Claudia Sheinbaum había aumentado no sé cuántos puntos de diferencia con Xochitl, y que, pues, lo que dicen todos los sondeos es que quien sea candidato de Morena prácticamente, o sea, puede ganar. Entonces es lo más trágico, que teniendo opciones buenas para ganar la ciudad sin problema, nos tengan que poner en ese dilema. O sea, eso es lo que a mí me parece lo más, por eso es la carta abierta a la dirigencia de Morena, porque dices, pues como, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Ahora sí que, ¿qué necesidad? Cuando tienes opciones buenas que podrían emocionar a cualquiera. Lo que sigue es decir, bueno, pues pues ya quedó, y entonces pues esperarnos 7 meses a que sean las elecciones como para ir al matadero, ¿no? O sea, sabiendo que no te va a emocionar, que no te va a generar ninguna esperanza, que no vas a pensar que la ciudad va a mejorar, y que bueno, pues nada más es como para que no gane el súper peor o la súper peor, ¿no? Ya, Y eso me gracias, parece Daniela. que es inaceptable. Por lo Gracias. menos yo creo que yo sí tengo que decirlo y decírselo con toda claridad a la gente y a los dirigentes, y sí seguir difundiendo los videos de las entrevistas, quien sea, o sea, la mejor elección que quieran, pero que por favor sea algo que sea, que no nos obliguen a elegir entre el malo y el peor cuando tiene posibilidades de ganarse esta ciudad, y cuando pues además nos queda tanto tiempo, ya no ni va a haber precampaña ni nada, ¿no? Eso me parecería lo más triste. Gracias, Daniela. Luisa Cantú. Pues yo la verdad todavía no decido, como que no, no lo sé, estoy con la velita prendida de que no tengamos justamente que estar en esa posición. Pero lo decía muy bien Paco Taibo después de este aniversario de Morena, de la fundación de Morena. De nada sirve ganar perdiendo, ¿no? Y Dani lo preguntaba por acá también, como ganar para qué, ¿no? Ganar para tener lo mismo de siempre, pues entonces tampoco es ganar. Entonces yo no sé si, insisto, si tendría que también haber algún tipo de consecuencia, porque la izquierda lo que promete es no ser igual que la derecha, ¿no? Entonces, digamos que de la derecha no me sorprende, pero de la izquierda sí, y más una izquierda justo con personajes que nos prometieron y que tomaron un bastón de mando indígena para ser distintas, ¿no? Entonces, si no lo van a hacer, yo, pues no sé, digo, sí creo que debería haber algo que, que evidencie que la ciudadanía también está organizada fuera de los partidos y que también se da cuenta de que estas cosas pasan, ¿no? Entonces, honestamente, todavía no decido. Espero que no tengamos que llegar a ello. ¿Tú Pues qué? gracias, Luisa. Lo que queda claro es que los medios corporativos pues están con Harfush, intentan ignorar a Clara Brugada y están en contra del doctor Hugo López-Gatell. Eso es lo que queda claro, y de mi parte, mi posición en ese sentido es que absoluta, innegable y categóricamente, bajo ninguna circunstancia, votaría por Omar García Harfuch. No me importa si está cerrada, y si de mi voto dependiera, no les regalo mi voto, porque no hay manera de cambiar estos cacicazgos de los partidos políticos si no ponemos un alto a rajatabla, porque si no es la práctica de siempre. Nos ponen los candidatos y entonces el dilema es para nosotros, ¿no? Si va a perder Morena porque eligen esos candidatos, pues que pierda. Si quieren el plan C, que elijan buenos candidatos. Pero de mi parte, nunca le voy a regalar un voto a alguien que le ha hecho daño al país, que no responde. Pasamos precisamente ahorita los puntos que planteaban en esta carta de change.org, de todo lo que no ha respondido Omar García Harfuch en el caso Ayotzinapa, por poner solo uno de varios ejemplos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos aquí en la Ciudad de México por parte de sus corporaciones policíacas. Hay muchísimo ahí, y yo de ninguna manera les regalo un voto, nada más porque entonces ya me pusieron en una disyuntiva. Eso ya lo vivimos y llevamos muchos años en esa
Así que respondiendo a cuál es mi posición, pues esa sería, mi querida Luisa y Daniela, ¿no? Si quieren comentar algo más al respecto, No, pues que esperemos, tenemos 3 semanas. Yo seguiré difundiendo mi carta y seguir hablando de lo que sí están haciendo o lo que sí están proponiendo, ¿no? Y pues sí, que la gente tenga esa o sea, que tenga esa posibilidad. También creo que sería muy pertinente volver a hablar con las dirigencias para que nos expliquen pues cuáles son o cómo van a ser las encuestas, porque eso también es importante saberlo, ¿no? O sea, cómo se construyó en algún momento. Citlali Hernández hablaba de las ponderaciones, ¿no? Lo platicaba contigo, Ernesto. Entonces, bueno, pues que nos expliquen de nuevo cómo es esa ponderación, en dónde se hace. Todos queremos ser encuestados para poder decir lo que, no, para que no quiere, pues, pero ¿dónde está? O sea, ¿dónde? Ahora sí que, como dice Luisa, deberían llamarle elección y debería ser una cosa donde yo pueda ir a decir dónde voto, ¿no? Porque si esta cosa de quedarnos excluidos y no hacer nada ante un escenario que estamos viendo que no, pues va contrario justo a lo que se ha planteado y a lo que hemos planteado aquí, ¿no? De politizar no ciudadanizar a los partidos, sino politizar a la ciudadanía. Entonces, pues yo espero que estas 3 semanas, pues, de verdad, los que vivimos acá y los que creemos que eso tiene que ya no ser como una cosa de siempre, como siempre ha sido, que yo te digo el candidato y ya te amolaste, sino tenemos esta pues posibilidad ¿no? de gestión y de decir no estamos de acuerdo, pues tenga un efecto, pues. Y creo que también va a mermar, digamos, en el apoyo que tiene Claudia Sheinbaum, porque mucho de la legitimidad que tiene como candidata tiene que ver con figuras históricas de izquierda. Digo, basta ver nuestro gremio, ¿no? Quienes le han apoyado son luchadores y luchadoras de izquierda de que yo me acuerdo, pues, ¿no? A quienes he estudiado, seguido, leído, de quienes he tomado clases. Si esa candidata suya nos va a poner a Omar García Harfuch en la capital, pues también ella nos debe una explicación, ¿no? Entonces creo que también la legitimidad con que llegue o no al gobierno depende de lo que pase en la capital. Y yo solo me quedaría también con, la verdad, pues con esta lección de vida, porque lo vimos en Guerrero, lo vimos en Coahuila, ¿no? Y como que parece lejos, como de, pues sí, allá pusieron un impresentable, pero bueno, está a muchos kilómetros. Y lo que pasa entonces es que un día es tu puerta, ¿no? Entonces este poema de nos vinieron por tal y tal y nunca hice nada, pues un poco también es la lección ahora para nosotros, porque tal cual, o sea, ahora que es el impresentable aquí en la ciudad ya estamos reaccionando, pero quizá el ruido debió haber empezado mucho tiempo atrás, ¿no? La exigencia de un partido que se dice de izquierda y que además apeló a la sociedad civil para formarse, como decías ahorita, músicos, bueno, cabareteras súper críticas como la propia Nora, como Marisol, como Ana Francis, ¿no? Artistas verdaderamente que han luchado toda su vida por esto. Lo decía Helguera, ¿no? ¿Por qué voy a criticar a un gobierno por el que luché toda mi vida? No puede haber una espalda de ese gobierno por el que luchó tanta gente toda su vida en este momento. Pues sí, pues sí, una frase ahí importante de Helguera que algunos compartimos, otros no la compartimos. Yo insisto, nada es blanco, negro, o todo o nada. Pues no, haz bien las cosas y te apoyamos, y si no nos estás clavando personajes que van a afectar a la población, pues no. Y hablando precisamente de eso, tenemos por ahí una imagen de Eduardo Ramírez, si eres tan amable de ponerla, porque ahora que se van designando las candidatas y los candidatos, pues en principio quedó fuera este personaje de estos 4 primeros nombres que salieron, pero ahora pues todavía hay otros candidatos, otros 4 candidatos y candidatas que tendrá posibilidad de nombrar ahí el Consejo de Morena, y este hombre, pues que además preside la Cámara de Senadores, pues imagínense, este hombre que en los trabajos, en las investigaciones en campo, pues es de los políticos más temidos en la zona altos y en la región fronteriza. Este senador, Eduardo Ramírez, es el que quiere ser y es uno de los que suena fuerte para ser el candidato de Morena en el estado de Chiapas. Y es precisamente este hombre que le hemos mostrado también sus imágenes llevando a personajes de San Juan Chamula, que el propio ejército los tiene identificados
como parte de la célula del cártel de Sinaloa. Y no es un asunto menor este caso, y como esos, pues es aquí otra vez volvemos al punto. O sea que llega el tiempo de la elección y si no votas por que es de Morena, pues va a quedar el otro. No, ya basta de esos cacicazgos y que hay que hacer algo al respecto. Es un tema polémico que va a seguir dando mucho de qué hablar. Nos parece que, por ejemplo, me parece lo que plantea Daniela, Luisa, y lo que planteo, pues son estos ángulos, son puntos de vista que tenemos con base a la información que tenemos, y que aquí lo importante es que cada quien se forme su propio criterio con base a los elementos que va teniendo. Si les parece, Luisa, Daniela, pasaríamos, ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría abordar este tema rápido de esta pues, paranoia de las chinches que llegaron de pronto a la UNAM y a la Ciudad de México, y pareciera que ya estamos invadidos, y volteas y te va a caer una chinche en la cabeza. ¿Cuál es tu mirada? Que incluso se suspendieron clases en los SHs y casi en la mayoría de las facultades de la UNAM. Daniela. Sí, bueno, pues sí, es una cosa, yo estuve tratando de hacer un recuento, porque yo de pronto decía, ¿por qué todo el mundo me llegan tantos memes de chinches? O sea, no entendía nada, o sea, y me llegaban por todos lados. Uno que me encantó, de los sociólogos, que decía, ¿no? Cuando una chinche pica a un sociólogo, el sociólogo dice, ¿no? Le dice algo de los oprimidos, no me acuerdo cómo era, pero muy simpáticos. Yo no entendía, entonces traté de hacer un recuento. Y vi que sí, como la primera nota que yo ubico es del 14 de septiembre, no nota, sino comentarios en redes, porque había chinches en la línea A del metro. Después fue en el CETIS 9, donde cerraron los estudiantes de Eje Central porque en 27 de septiembre. El 28 la Facultad de Química, que hubo reclamos también en redes. El 2 de octubre la Universidad de la Ciudad de México, el 4 de octubre, bueno, ya, o sea, como que, y uno dice, de la FES Aragón a la Facultad de Química, o sea, no hay como forma como de hilar todos los lugares donde se supone que ha habido y donde han visto chinches. Y luego vi el tema de que la UNAM decía que no había encontrado insectos. Eso me hizo mucha gracia, porque como ningún insecto, ni ninguna, además de las chinches, ningún otro. Entonces, sí me parece importante. Algo parecido está ocurriendo ahorita en Francia, en distintos hoteles. Hay como brotes, y hay brotes que ha habido en distintas épocas. Y claro, las chinches son una cosa molestísima, molestísima. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido, yo tuve hace como 10 años un problema con chinches, y son una cosa horrible, pero no afectan. O sea, no hay todavía nada que demuestre que provocan algún tipo de enfermedad en los humanos. Y sí, el tema de la fumigación o de tener acciones así sin... puede ser, es dañino para otros, ahora sí que para otros insectos, para otros animales que polinizan, por ejemplo, cuando el problema central, hasta donde yo lo entiendo, bueno, y por donde yo lo he entendido, les digo, por la propia experiencia que yo tuve, que las chinches lo que hacen es que se esconden muy bien. Entonces es muy difícil atacarlas, y además pueden durar muchos meses sin comer, porque salen y se comen la sangrecita, ¿no? De las personas. Entonces pueden durar muchísimos meses sin comer. Y entonces el tema es que cierran la escuela 2 días, que es lo que ha pasado, ya no va nadie, fumigan. Las chinches pueden, no, si no tienes ubicado el lugar, no sirve de mucho tampoco ahí atacar, porque además las chinches han generado, y eso es por el motivo por el que en Estados Unidos dejaron de hacer fumigaciones, o sea, desde como los años 40, 50, porque pues se volvieron resistentes a los insecticidas, ¿no? Entonces, lo ideal es atacarlos con otras cosas que ya, o sea, en el Instituto de Ecología de la UNAM hay una cosa que da muchas indicaciones, que es muy bueno, porque dice, hay que mantener la calma, no compartir información no verificada, documentar el insecto por medio de fotos, subirlos a la plataforma naturalista, reportar piquetes a las autoridades de las dependencias. Las chinches hacen una línea, ¿no? A veces recta, a veces en zigzag, pero es muy identificable
identificable. Y luego, antes de fumigar, inspeccionar camas, sitios donde puedan ocultarse, solo interiores, sellar huecos o grietas, y eso les voy a decir ya rapidísimo cómo fue mi experiencia, quizá para que de alguien les sirva, porque nosotros, o sea, yo vivía en otro departamento, como recordarán, y tenía una sala muy grande, mis libreros, y pues siempre tengo estos libreros que tienen como tablones, y entonces tenía un sillón en la sala, eso pasó hace como 10 años, y que pues ahí, como estaba mi expareja haciendo su tesis de doctorado, pues ahí se quedaba a dormir a veces, ¿no? Entonces, pues le picaban, ¿no? Porque pues le picaban. Y entonces cambiamos, limpiamos, lavamos, volvimos a cambiar y seguía viendo, y era una locura, o sea, decías, ¿por qué tenemos chinches? O sea, porque más, siempre las chinches se identifican, también tienen un sesgo ahí como sociocultural, ¿no? O sea, se identifican con la pobreza, la suciedad o cualquier cosa, y nosotros así asustadísimos, y decías, pues, ¿cómo? Porque hicimos hasta retapizamos, o sea, gastamos dinero y en el sillón, bueno, y el tema es que, fíjense nada más, el sillón, pero eso nos dimos cuenta hasta un día, porque el sillón, pues, tenía un respaldo que daba con uno de estos tablones. Entonces, un día buscando uno de los libros de abajo que yo no usaba mucho, pues que voy viendo que los libros pues tenían a las chinches. O sea, los chinches estaban en realidad escondidas en el librero y salían al sillón a comerse a la sangre de la gente que se sentaba en el sillón en las noches. Y entonces, por más que le cambiáramos y arregláramos las cosas del sillón, el problema estaba en otro lado. Con esto que les quiero decir, que pues uno llega, fumiga y le echa, pero no, eso no ayuda. O sea, eso realmente no ayuda. Eso nada más ayuda a afectar a todo lo demás. Se tiene que aislar, lo que recomiendan mucho es el calor, o sea, lavar las cosas donde se pueda estar, que tienen sus cosas, como sus excrementos, dejan una línea, eh, lavarlos con temperaturas muy altas, aislar incluso algunas cosas con bolsas de plástico y no pueden subir, por ejemplo, con vaselina y cosas así. Por eso dice aquí sellar huecos y grietas de edificios, porque ahí se meten en los huecos y entonces pues uno, o sea, y entonces uno pues se la pasa lavando el colchón, tirando colchones, cambiando colchones, pero pues se metieron al huequito de la pata, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas que sí se tienen que hacer en lugar de estar llenando de insecticidas por todos lados, ¿no? Y a mí lo que más me llamaba la atención es como esa mega paranoia, porque de pronto era como la gran plaga, cuando pues no, o sea, brotes ha habido, les digo, ahorita está uno en París y existen, o sea, brotes hay, eh, y tienen que atacarse pues como si hay como documentado dónde y cómo atacarse y no pensar que pues ya uno está llevando o sea, porque los lugares eran tan extraños, tan lejanos, que pues de verdad sorprende que se pensara que había, o sea, eso genera la sensación de que estamos como invadidos apocalípticamente, ¿no? Y bueno, pues ya, los chistes y los memes sí han sido una cosa muy simple. Este, muy bien, gracias, Daniela. Luisa, ¿con qué cerrarías con este tema de las chinches? Pues sí, hay que hacer un canal de difusión de los memes, porque la verdad sí están buenos. Yo Están buenísimos. de una chinche con un sombrerito así y decía como la chinche llegando a la Facultad de Ciencias Políticas y decía como es el capitalismo o así. Entonces, claro, el chiste de la UNAM es el favorito, digamos, de las redes, pero lo que me decía un doctor de la UNAM es hay más memes que chinches, o sea, en realidad esto que dices, ¿no? No hay una paranoia colectiva, no un tema de plaga real. Y yo solo, pues me quedaría con eso que dices de no hay que abusar del insecticida, no solo por la chinche, sino porque, por ejemplo, los mosquitos, este dengue atípico en el centro del país es culpa de la resistencia a los insecticidas que han desarrollado ciertos tipos de insectos. Eso creo que es un temazo, la verdad, científico que deberíamos de abordar. Y pues solo decir, siempre que desaparecen o aparecen, como que alguien puso un espejo en una azotea directo a mi cara. Creo que tengo un vecino agresivo o algo. No Algún me fan de Harpush aquí. Pero bueno,
Pues nada, que cuando aparece o desaparece un insecto, porque también ayer hablaba justo con esta doctora de la UNAM que desaparecieron las catarinas, que también el tema de las abejas, ¿no? Pues la culpa siempre es de las personas humanas, de las personas. Entonces, pues siempre hay que ver nuestro comportamiento y recordar que en la pandemia hasta hubo especies de arañas que creíamos extintas y de otros animalitos. Nuestra huella claramente es la que está desequilibrando a la naturaleza, no la naturaleza a nosotros. Entonces, pues sí, no hay que matar a las chinches, más bien hay que buscar a especialistas que ya han dicho que estas fumigaciones son muy especiales, ¿no? No son el raid de la cocina, sino una que no daña, por ejemplo, a la fauna de la UNAM, que no es dañina para los seres humanos. Sí hay que tomar esto con, o sea, fuera del meme, con delicadeza, porque estamos hablando de otros seres sintientes y vivientes, ¿no? Entonces no es que podamos decidir a nuestro criterio porque nos incomodan. Que nos incomode no es suficiente para, digamos, perturbar el equilibrio natural, ¿no? Ya, Y pues, nada Luisa, más una cosa, ahorita que decían eso, yo como ven que esta semana va a estar lo de pues va a estar importante la selección de candidatos en la UNAM. Estábamos platicando en la mesa roja, o sea, que el tema y el título, yo les decía, vamos a hacer uno que diga la sucesión en la UNAM y las chinches autoridades. este, pues dice Amber Comot, las chinches pueden ser peligrosas, anidan en los oídos de jueces y magistrados, gobernadores y algunos comunicadores, les aconsejan cosas inmorales o verdades históricamente indecibles. Miguel Ángel Cortés, en la reserva del Pedregal de CU, hay registradas 33 especies de chinches, pero de las que se hablan es de la chinche de cama. Joaquín Gómez, FES Cuautitlán tiene excelentes parasitólogos que pueden tocar el tema, no improvisen, no estamos improvisando. Rebeca Vargas, decir que las chinches las traen los alumnos es ofensivo, solo queda la chunga. Los que llevaron las chinches a la UNAM fueron Lorenzo y Ciro. Bueno, pues bueno, hay de todo. Hablando de memes, pues también. Oye, pero eso del estigma es bien importante porque justo decía esta veterinaria, le puede pasar a un niño que llega en helicóptero o a un niño que llega caminando desde, ¿no? Miles de kilómetros, pues, o sea, también combatir ese prejuicio tontísimo social, digo, es una buena oportunidad que nos dan las chinches en este momento, ¿no? Y pues aprovechar que estamos en el mismo lugar que París, ¿cuántas veces antes habíamos podido presumir eso? Les preocupaba a Venezuela, no que fuéramos como Francia. Pues sí, pues Luisa y Daniela, pues vámonos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado una vez más los jueves con las queridas periodistas Luisa Cantú, Daniela Pastrana, y la siguiente semana ya se reincorpora Jessica Cermeño, que a la pobre la traen para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Gracias, Daniela, gracias, Luisa, nos vemos la siguiente semana. Un abrazo. Gracias. Pues bueno, a propósito, ya nada más, ahorita vamos a entrar a la siguiente entrevista